Buenos días, compañeros. En la mañana de hoy les pondremos sobre la obtención de ácido acético a partir del vino del mucílago de cacao. So- el grupo está conformado por Ivonne Bonilla, Diana Lara, Brenda Pineda, Cielo Vargas y quien les habla, Cristian Parra. Como contenido de lo que se expondrá, tenemos un resumen breve sobre lo que fue la primera entrega. Hablaremos sobre los modelos cinéticos, el crecimiento microbiano y los parámetros cinéticos utilizados y su respectivo lazo de control. Nuestro trabajo es producir ácido acético que se obtiene a partir de la fermentación bacteriana o vías sintéticas. Este es usado en diferentes industrias como en la alimentaria, petrolera, entre otras. El ácido acético se produce a partir de la fermentación acética, es decir, es una oxidación bioquímica del etanol presente en el vino del mucílago de cacao y está dada por todos los géneros de bacterias acidolácticas, en la cual se presentan dos reacciones catalíticas secuenciales que permiten la formación de ácido acético y, y agua. El proceso de fermentación consta de varias etapas, las cuales son determinadas por la disponibilidad de oxígeno, pH, contenido de azúcares, temperatura ambiental y por la presencia espontánea de los microorganismos. Nuestro sustrato es el etanol, nuestro producto es el ácido acético y esta es la ecuación para nuestra biomasa. Posteriormente se hizo un balance elemental y al usar las relaciones adicionales se concluyó que la ecuación de la reacción para nuestro caso es la presentada a continuación. Bueno, ahora vamos a hablar de los modelos cinéticos. Como definición, los modelos matemáticos son hipótesis existentes entre las relaciones matemáticas de las variables medibles y no medibles en sistemas, procesos o experimentación. En la fermentación es una constante que los modelos matemáticos tengan uno o parámetros que los describan y que su valor numérico sea desconocido antes de aplicarlo y no sea medible. Algunos modelos son el modelo de Monod, que describe una relación entre el crecimiento microbiano y el sustrato que limpia el crecimiento sin ningún tipo de proceso de inhibición durante la fermentación. Este modelo toma solamente en consideración las fases positivas del crecimiento y se asume la población microbiana como homogénea. Este modelo se puede describir mediante esta ecuación. Este modelo en general se caracteriza por alcanzar un grado de ajuste cercano a los datos experimentales, aun siendo un modelo muy sencillo. Modelo de Contois. Es un modelo que ha sido ampliamente utilizado en la literatura para describir procesos de tipo anaerobio, para los casos principalmente donde la etapa de hidrólisis controla en mayor medida la velocidad del proceso fermentativo. Además, este considera que la tasa de crecimiento específica depende de la densidad de población en el medio. Este modelo se describe mediante estas ecuaciones. Crecimiento microbiano. En estas dos gráficas podemos identificar el comportamiento del crecimiento microbiano del Acetobacter. En este caso vemos la cinética del Acetobacter en el proceso de fermentación de la literatura, que es el estudio del procesamiento de la cáscara de piña en vinagre por biotecnología. Y acá podemos ver que es la cinética del Acetobacter en un proceso de fermentación experimental, que es la obtención del ácido acético a partir del vino de mucílago de cacao. En esta se puede evidenciar que durante las primeras horas de fermentación, el microorganismo se estuvo adaptando a las condiciones del medio que lo rodean y empezó a consumir el sustrato. Estos valores obedecen al objeto por el cual los modelos cinéticos en mención representan una mejor aproximación a los datos experimentales.
A partir de estos datos obtenidos por cada estudio se construye pues, el gráfico. En estos, además de verse la etapa de adaptación en las primeras horas, es posible notar la etapa de crecimiento exponencial. Posterior a esta fase, se esperaría que el microorganismo entre en fase estacionaria, pero la concentración de microorganismos continúa aumentando. Este repunte en el crecimiento microbiano puede asociarse al fenómeno de crecimiento diausico, el cual consiste en que un microorganismo ha agotado su fuente de carbono principal, pero entra en una nueva fase de adaptación para empezar a consumir otro sustrato presente en el caldo de fermentación. Este fenómeno presentado se asocia al consumo de sustrato complejo en la fermentación, en el que no es conocida la cantidad de fuentes de carbono disponibles en el mismo. Para la obtención de los ajustes de los parámetros cinéticos nos hemos basado en el siguiente artículo: el diseño de un bioreactor para la obtención de ácido acético a partir del vino de Mucilaca cacao. Hemos extraído estas dos gráficas, donde en la gráfica número 3 podemos evidenciar la reducción del etanol en el proceso de fermentación por el efecto de oxidación del alcohol a ácido acético durante 12 días de fermentación. En la gráfica número 4 podemos observar el proceso que se puso en marcha con una concentración de 8.1 gramos por litro de ácido acético y que presenta un comportamiento ascendente hasta alcanzar una concentración de 18,37 gramos por litro. Se utilizó la aplicación WebPlotDigital para obtener los datos tabulados en la siguiente tabla. Cabe resaltar que los datos obtenidos en el artículo pertenecen a la zona de crecimiento exponencial. Realizamos el ajuste por el modelo de Monod, dando un mínimo máximo en horas a la menos 1 y una constante de Monod en gramos por litro. Acá podemos evidenciar la linealización. Realizamos la linealización para el sustrato y hallamos el rendimiento biomasa-sustrato y el mantenimiento celular por el sustrato. Aquí está la linealización. Procedemos a hacer la linealización para el producto, dando un rendimiento producto biomasa y un mantenimiento de producto. Acá podemos ver la linealización para el producto. Realizamos también el ajuste de los parámetros cinéticos por el modelo de Contoins para compararlos por el modelo cinético de Monod. En el modelo cinético de Monod, el R cuadrado presenta un 0.2719, mientras que en el modelo de Contoins presenta un 0.3054, dándonos así una mejor aproximación en el modelo cinético por Contoins. Para la comparación con un autor diferente, hemos obtenido la información de la tesis Optimización y aprovechamiento del residuo exudado del mucílago de la almendra fresca del cacao, Theobroma Cacao CCN 51 en la elaboración del vinagre. Para esa investigación se utilizó un diseño simple de exposición al oxígeno con 3 distintos tratamientos, los cuales son nombrados como T1, T2 y T3, que corresponden a 24 horas, 18 horas y 12 horas respectivamente. Para la obtención de los parámetros, recurrimos a la gráfica 9, la cual pertenece a nuestro sustrato al etanol, la cual fue obtenida partiendo de que por cada mililitro de alcohol presente en el jugo alcohólico se formará 1 gramo de ácido acético, llegando a tener un máximo porcentaje volumen de 7,1. La gráfica 10 corresponde a la cinética de formación de nuestro producto, el ácido acético, alcanzando, como vemos, T1 es nuestro mayor producción final de 3,5 gramos por litro debido a una mayor concentración de oxígeno disuelto en la fermentación. Utilizando la herramienta WebPlot Digitizer se tabula los datos experimentales para ajustar los parámetros cinéticos. Tendremos en cuenta los datos de la zona exponencial. Se procede entonces a mostrar la linealización de la gráfica semilogarítmica. Vamos con estos datos a ajustar por el modelo de Monod
hallando una velocidad de crecimiento máxima con horas a la -1 y su respectiva constante de Monod en gramos por litro. Aquí vemos la gráfica de la linearización, se realiza igualmente para el sustrato, hallando el rendimiento biomasa-sustrato y el mantenimiento celular por el sustrato. De igual forma se realiza para el producto con su rendimiento producto-biomasa y el mantenimiento del producto. Para la comparación de los modelos cinéticos, la del artículo y la de los otros autores, cabe recordar que las condiciones de operación manejadas en el artículo son con una temperatura de 30 grados Celsius, un pH de 5,4 a 6,3 y un grado alcohólico de 5 a 18 grados Gay-Lussac. El de la tesis cuenta con una temperatura dentro de 28 a 33 grados Celsius, con un pH de 3,2 a 3,6 y un grado alcohólico de 3,5 a 7,1. El pH, como vemos, no se encuentra dentro del rango óptimo. Sin embargo, las bacterias acidolácticas que oxidan el etanol a ácido acético pueden existir a valores bajos de pH. Al realizar el proceso se encuentran fallas, ya que no se contaba con un control automático en la temperatura ni el volumen de fermentación, llegando a niveles no deseados, tales como temperaturas de 10 grados Celsius, afectando el desarrollo propicio en la misma. Por lo tanto, nos damos cuenta que para diferentes condiciones de nuestro proceso y no se ajusta, los parámetros de la tesis no se ajusta con parámetros cinéticos por Monod. A continuación se presentan las gráficas de sustrato, etanol, biomasa y producto ácido acético. Evaluando el efecto sobre la producción de ácido acético, durante 12 días la mayor producción de ácido acético fue de 18,37 gramos por litro. Se concluyó que la fermentación acética del vino de mucílago de cacao produce un bajo rendimiento de ácido acético. Este bajo rendimiento del producto indica que la alimentación de etanol a elevadas concentraciones implica un bajo rendimiento del proceso. El modelo construido de la fermentación alcohólica describe la influencia de distintos factores sobre el comportamiento del proceso y predice el cambio del mismo. Los microorganismos acetobacter son los encargados de la disminución del contenido de alcohol y aumento de la concentración de ácido acético. Para este proceso se propone un lazo de control cerrado, también conocido como feedback. Este consiste en tomar la medida de la variable controlada a la salida y realizar una comparación con el punto óptimo, también conocido como set point, y si existe una desviación, se aplica la acción necesaria con tal de reducir al máximo tal desviación. Antes de explicar el lazo de control para cada una de las variables, es importante tener claras ciertas definiciones. El sistema de control tiene 3 elementos básicos: los sensores, transmisores y controladores. Los sensores son los que detectan magnitudes físicas y químicas y las transforman en señales eléctricas que posteriormente va hacia los transmisores, que son los dispositivos que transforman las lecturas y señales de los sensores, como lo dije anteriormente, con el fin de transformarlas en señales digitales estándar para que la información pueda ser transmitida hacia los controladores. Y los controladores se encargan de comparar las señales recibidas de los transmisores con los puntos de consigna establecido, que es el mismo set point. Mediante esta comparación se calcula la acción que será aplicada en función del error, y esta acción se emite en forma de señal eléctrica que posteriormente irá a los transductores. Los transductores son elementos encargados de transformar las señales eléctricas en señales neumáticas con el fin de transmitir la acción del controlador hacia el elemento final, o también conocidos como actuadores. Estos últimos actúan sobre la variable manipulada con tal de corregir el error respecto al set point. Bueno, ahora se va a hablar sobre los lazos de control propuestos para cada variable. Como lo mencioné anteriormente, la temperatura es un factor muy importante a controlar.
En la fermentación acética, la temperatura óptima para que los microorganismos se desarrollen es de 30 grados Celsius. Hay algunos que se desarrollan entre 5 y 42 grados Celsius, pero la óptima es 30. Bueno, el cambio de temperatura dentro de un bioreactor se produce debido al metabolismo celular, ya que mientras este se lleva a cabo, se libera energía y esto le da condiciones inadecuadas al microorganismo para realizar su metabolismo. En el lazo de control, en primer lugar, se designa cuál será la variable a controlar y cuál será la variable manipulada. En este caso, la variable a controlar es la temperatura que hay en el interior del bioreactor y la variable a manipular es el caudal de entrada del agua refrigerante. Cuando la temperatura en el interior del bioreactor supera los límites de las condiciones óptimas, el sensor va a recibir la señal y por consiguiente la va a enviar al controlador, como lo expliqué anteriormente. También hay que tener en cuenta que existen varias clases de controladores. En este caso es recomendable utilizar ya sea un controlador PI o un controlador PID, controlador proporcional, integral y derivativo, ya que estos fácilmente se estabilizan en el set point. Con esto rápidamente va a enviar una señal de tal forma que me va a permitir abrir la válvula y que el flujo de agua ingrese al bioreactor, controlando así las condiciones de temperatura en el reactor. Bueno, como lo mencioné anteriormente, el pH puede estar variando dentro del bioreactor. En este lazo de control se va a actuar de igual forma como el anterior, es decir, va a tener una variable controlada, que en este caso será el pH, y una variable a manipular, que en este caso es un flujo de NaOH. En este caso, se presenta siempre y cuando el pH supere los límites, que en este caso el punto óptimo, es decir, el set point, es de 6.2. También se va a trabajar con controladores PID que se estabilizan fácilmente en el set point y cuando el pH se encuentra alterado superando este punto, lo mismo, el sensor va a recibir la señal, la va a transmitir y el controlador se va a encargar de abrir la válvula para que entre el flujo de NaOH, de hidróxido de sodio y me logre nivelar el pH en el proceso de fermentación. Ahora, si el pH del bioreactor se encuentra por debajo del nivel óptimo, que en este caso sería 5,8, automáticamente el sensor va a recibir la señal, igualmente como en los otros casos, va a enviarla al controlador y este va a permitir que entre un flujo de ácido clorhídrico que me permita nivelar el pH alterado que se encuentra dentro del bioreactor.